Señoras, señores, saludos. Es noche de lunes santo. Estamos en la Plaza de las Agustinas. Estamos en el recorrido de la cofradía más antigua de la Semana Santa de Salamanca y una de las más antiguas de Castilla y León, de la cofradía de la Veracruz. Más de 5 siglos contemplan la andadura de esta cofradía madre de la Semana Santa de la ciudad, que ha iniciado hace unos minutos su recorrido desde su capilla, desde la capilla de la Veracruz, y que ha atravesado la calle Domínguez Berrueta, está en Ramón y Cajal, y desde aquí, desde este punto, vamos a acompañarles en esta salida procesional del Santísimo Cristo de los Doctrinos, para este recorrido por esta cofradía que tiene un gran número de peculiaridades que les iremos relatando en los próximos minutos. Para este recorrido, decía, nos acompaña Rafael López. Se lo agradecemos como siempre, nuestro experto en patrimonio procesional e imaginero. Rafa, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros, Paco. Y también Abraham Coco, que es periodista y cofrade, profundo conocedor de la historia de la Semana Santa de Castilla y León y de la historia de la cofradía de la Veracruz, entre otras cosas. Abraham, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos viendo desde el primer instante cómo esta cofradía de la Veracruz ha hecho una apuesta, y esto es quizá el primer comentario que hay que hacer para que nuestros telespectadores se sitúen, una apuesta por la austeridad absoluta y por el silencio. Hay ese detalle que veían en pantalla, un muñidor, que es el encargado realmente de abrir la procesión, también recuperando tradiciones de tiempo atrás, en el que con una campana va anunciando la presencia de las imágenes sagradas en la calle y va pidiendo silencio, que es la actitud, el caminar de los miembros de la cofradía. Como bien dices, desde el año 2006, cuando la Hermandad celebra su 5º centenario fundacional, introduce una serie de cambios, prescinde por ejemplo, de la música, cambia el itinerario, buscando pues, calles más estrechas del barrio antiguo y yendo además hacia la catedral para hacer estación de penitencia ante el Santísimo. Y bueno, se va consolidando esos cambios que la Hermandad hace en esta procesión, que pese a la antigüedad de la Hermandad, con sus más de 5 siglos, es la procesión más reciente de las que organiza, que la organiza desde el año 1965, y pese a esos, no llega a 30 años, pues es un desfile que ha cuajado mucho en la Semana Santa de Salamanca. Ya no entenderíamos el lunes santo sin ella, sin todas esas particularidades de las que hablamos. Efectivamente, esta es la edición número 29, o debería ser la edición número 29 de esta salida profesional del lunes santo, porque desgraciadamente la realidad es que han sido bastantes menos procesiones. Hay que decir que es una procesión muy castigada por las inclemencias climatológicas en los últimos años de manera peculiar, y bueno, llevaba varios años sin poder salir de manera parcial o completa, y por eso este año hay una especial intensidad en lo que rodea este lunes santo. Ahora sucede como ayer, ¿no? Como el domingo de Ramos. Parece que Salamanca ha sufrido en los 2 últimos años, sobre todo, pues mucha lluvia en sus procesiones, y tiene la ciudad ganas de ver a las hermandades en la calle. Y bueno, pues con la Veracruz le ha sucedido. En los últimos años es una procesión muy castigada, la del lunes santo, en ocasiones incluso no solo de haber tenido que no salir y quedarse dentro de su capilla, sino haber salido y haber tenido que suspender, pues, en la calle de la Compañía, por ejemplo, la procesión por un enorme aguacero, que parece que hoy no va a suceder, y vamos a poder disfrutar de ellos hasta más de la medianoche, que es cuando tienen previsto su regreso hasta la Veracruz. esperemos que así sea, efectivamente. Ese toque de campanas es lo que están escuchando. De momento es lo único que rasga el silencio. Es esa llamada que hace el muñidor para que las personas que están en este recorrido pues guarden el silencio y el respeto y el fervor debido al paso de las imágenes, ahora lo veremos, del Santísimo Cristo de los Doctrinos y de Nuestra Señora de la Amargura. Estamos, Rafael, también hay que decirlo, en uno de los corredores pues más intensamente monumentales de la procesión, de las procesiones salmantinas. Ya lo apuntaba Abraham. Es un recorrido precioso, ahí vemos ya aparecer la imagen del Cristo de los Doctrinos, ahora hablaremos de ella. Es un recorrido precioso realmente, en esa calle estrechita de Domínguez Berrueta, que sale de la propia capilla de la Veracruz, ahora esta cuesta de Ramón y Cajal, ya con el convento de la Venerable Orden Tercera ahí al fondo, el Colegio Fonseca, y luego la Plaza de las Agustinas, esa explosión de
bueno, de ese barroco italiano, de la iglesia de la Purísima y el Palacio de Monterrey de Rodrigo Gil de Ontañón. Yo creo que cuando hablamos de la Semana Santa y nos fijamos en el título que tiene Salamanca, ¿no? como una Semana Santa de carácter internacional, no es solamente por la calidad que puedan tener las esculturas, que indudablemente algunas pues son muy importantes dentro de la imaginería, bueno, principalmente el barroco, siglo XVII y XVIII, que es lo que nosotros más recordamos, sino el escenario en el cual se mueven todas estas figuras, ¿no? El teatro en el que tienen, digamos, que actuar. Ese teatro, pues bueno, está jalonado de multitud de monumentos con ese color amarillo tan típico de la piedra salmantina y que va paseando por los diferentes siglos en los cuales se han desarrollado las obras artísticas principales de la ciudad, ¿no? Desde las iglesias románicas del siglo XII, pasando por la época de esplendor estudiantil en el siglo XVI, por esos palacios también de esa época, finales del siglo XV, principios del XVI, y las iglesias del siglo XVII, favorecidos principalmente por la corona y por los reyes de ese momento. Es decir, el escenario es algo maravilloso para el desarrollo de estas estaciones de penitencia. Ilustre cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, su madre. Este es el nombre completo, hablan de la cofradía conocida como la Veracruz, que hay que decir, ya lo apuntaba yo en la presentación, que evidentemente es la auténtica espina dorsal de la Semana Santa salmantina. Claro, durante mucho tiempo en Salamanca solo existió la cofradía de la Veracruz, y cuando fue existiendo alguna más, seguía siendo la cofradía que lo aglutinaba y con la que había que contar para que las demás organizaran, ¿no? Y bueno, la cosa ha cambiado, pero aún así sigue siendo una cofradía muy importante en la ciudad, que aunque el número de hermanos no es de las más numerosas, tiene un buen número de cofrades. Ayer mismo, por ejemplo, imponían 37 medallas a nuevos hermanos, que le sitúa en el medio millar, más o menos, de cofrades, que, bueno, no todos participan en todas las procesiones, porque es además la hermandad que más veces sale a la calle a lo largo de la semana. Estamos solo en Lunes Santo y ya la hemos visto, es la segunda vez que la vemos. Eso da buena seña de la importancia que tiene. Es una institución importantísima en la historia de Salamanca. De hecho, otras cofradías tenían que pedir permiso a la Veracruz para poder salir a la calle y realizar un desfile procesional, porque ellos tenían la exclusividad de la Semana Santa en Salamanca, otorgada por el rey Felipe II, creo, así es, ¿no? Así es. Tenía capilla propia, con obras sigue siendo, la capilla propia sigue siendo propiedad de la hermandad. Con una inmensa cantidad de obras de arte de los mejores escultores de su tiempo, entre otras cosas una sensacional Inmaculada de Gregorio Fernández, tenía imprenta, obras de caridad, en fin, una institución realmente muy poderosa, que sí que es verdad que pasó una gravísima crisis durante un tiempo prolongado, que quizá empezó a remontar un poquito más tarde que el resto de cofradías que atravesaron esa misma crisis, ese bache de los 70-80, pero que yo creo que desde el cambio de orientación precisamente de esta salida procesional del Lunes Santo, cuando a partir del 2005 se decide pues empezar a cuidar un poco más esa estética, se introduce definitivamente la luz de cera, se retiran los adornos, en fin, se trabaja en que el Cristo de los Doctrinos camine con ese paso de rasguido silencioso, ha conseguido repuntar bastante. Precisamente esta procesión es una consecuencia de aquella gravísima crisis que sufrió la Semana Santa y que dejó por el camino algunas cofradías, entre ellas la de nuestro Padre Jesús de la Promesa, que desfilaba en la noche del Lunes Santo, y en 1985 la Veracruz decide aprovechar ese hueco que había quedado sin procesiones en la ciudad y comienza la procesión en un principio solo con el Cristo de los Doctrinos. La Virgen se incorporaría un poco después. De ahí el que dijéramos, ¿no? que pese a esa juventud, pues cómo ha arraigado y cómo esos cambios introducidos durante esa magnífica celebración que fue los 5 siglos de historia, pues cómo introdujeron una serie de cambios, incorporaban elementos también, este mismo muñidor del que hablábamos, que estaban contemplados en las ordenanzas de 1615 de la Hermandad,
recuperan en seres que portan algunos hermanos, como unas sacras de plata del siglo XVIII, unos flagelos que también portan sobre cojines. Bueno, se fue haciendo una serie de cambios que se han asentado y bueno, la estética de la procesión es muy, muy asentada y magnífica para la noche del lunes santo en la ciudad. Efectivamente, Jesús de la promesa, como ya apuntábamos en otro momento, pensando en ese instante en el que la Semana Santa se trata de articular en torno al discurso de las 7 palabras, que por cierto es un acto que se está celebrando de manera simultánea, esta procesión, organizado por la Hermandad de Amor y Paz, también de un gran calado y trascendencia, y bueno, pues esa es la promesa, ¿no? Mañana estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahí estamos viendo la cabecera de la procesión con ese emblema de la Cofradía de la Veracruz. Ya venimos insistiendo, una institución realmente importante para estas procesiones y también con un peso no solo en Salamanca, sino en otros territorios de alrededor. Y aquí ya tenemos una imagen cercana del Cristo de los Doctrinos, Rafa, que es una obra anónima, pero no por ello desmerece de un buen acabado artístico y sobre todo de un peso histórico importante. El Cristo de los Doctrinos es un crucificado de finales del siglo XVII, aunque desconocemos el autor que lo realizó. Puede incluso estar realizado a principios del siglo XVIII. Tiene una característica muy curiosa y es el paño de pureza, que está cruzado en forma de aspa, lo cual es bastante extraño, pero también lo encontramos en la iconografía de otra imagen que desfila por las calles salmantinas, que es el Cristo del Amor y de la Paz, una obra de la misma época que curiosamente también es anónima. Quizás podíamos buscar ahí una relación entre las dos figuras o en el autor de las figuras. Pero vamos, indudablemente la figura está influenciada por la escuela castellana y por las obras que realiza Gregorio Fernández. Ahí la tenemos, la vemos de frente. Es un Cristo menos sangriento quizás que otras obras de Gregorio Fernández, pero sí se aprecian características propias de la escuela castellana, que si quieres después podemos comentar un poquito. Pero esta es la parada de los hermanos de carga, los hermanos que llevan el paso. Hay que decir que el hermano mayor del paso del Cristo de los Doctrinos es José Manuel Pascua González. Y bueno, aquí ya decimos que hay sensibilidades distintas en torno a la Semana Santa. Ayer veíamos cierta explosión en la salida a la calle de Jesús, despojado de sus vestiduras. Luego veíamos una orientación clara por el carácter penitencial de las procesiones con la salida de Jesús del Perdón, y hoy es el silencio absoluto. Ya han visto los momentos de silencio casi sepulcral, podríamos decir, en la calle, que lo que también nos alegramos mucho, el respeto con el que se reciben este tipo de celebraciones. Pues sí, es la plena identificación de una hermandad como la Veracruz con su ciudad, que se manifiesta en diversos detalles. Uno de ellos es pues la decoración del paso del Cristo de los Doctrinos, que este año, no obstante, tiene una novedad respecto a lo que estamos acostumbrados a verle desde hace muchos años ya. Le vemos solo decorado con unos cardos, y en esta ocasión han incorporado también unas espigas. Va mucho más poblado de lo que suele ser habitual ese monte, que es una de las estampas características del Cristo, que hace unos años, en el año 2010, cambió las andas, unas antiguas andas de forja, las cambió por estas que vemos en estos momentos, que son unas andas talladas por un artesano llamado Ángel Martín, que las donó a la hermandad y las hizo ya con 72 años, en el año 2010, al cumplirse el cuarto de siglo de esta procesión, en la que se modificaron entonces las dos andas, tanto del Cristo de los Doctrinos como de la Virgen, que veremos más adelante. Como curiosidad también, Paco, el número de hermanos que cargan con el Cristo de los Doctrinos son 44. 44 hermanos, ahí estamos viendo, ya lo decíamos, Rafa, una imagen auténticamente sobrecogedora,
de una belleza intensa. Esto es el famoso binomio pasión y piedra, cuando en silencio, de una manera tan casi como pidiendo perdón o pidiendo permiso, este paso va poco a poco avanzando por este entorno auténticamente único que compone la Plaza de las Agustinas, con el convento de las Madres Agustinas, con la iglesia de la Purísima y con el Palacio de Monterrey, en esta luz ambiente que estamos disfrutando, con este color amarillo, dorado, con estos tonos, con estas sombras, con este juego de luces, de silencios, pasión y piedra. Pues mira, Paco, iba a decir que estoy emocionado realmente de ver esta imagen paseando al lado de toda esta impresionante belleza monumental que tenemos en la noche de hoy, lunes santo, en las calles de Salamanca, al lado de esa imagen recortada de la iglesia de la Purísima ahora mismo y el Palacio de Monterrey, cómo el Cristo de los Doctrinos se va abriendo paso entre estos dos monumentos para para continuar la marcha penitencial de los hermanos de la hermandad de la Veracruz. Decíamos antes o comentábamos antes sobre la imagen. Yo decía que es una imagen muy típica castellana, pues principalmente en contraste, por ejemplo, con la imagen del perdón que vimos ayer. Este Cristo está muerto, que es una característica propia de las imágenes de Gregorio Fernández, que digamos es un poco el modelo y siempre la referencia a la cual debemos dirigirnos para los artistas del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? Igual que Juan Martínez Montañés es la referencia en Andalucía para la mayoría de las esculturas y modelos escultóricos que se van a fijar en esa época, en Castilla tenemos a Gregorio Fernández, ¿no? Igual que la utilización de los 3 clavos solamente. Es curioso, pero por ejemplo en Sevilla había aparecido un modelo de Cristo crucificado que tenía 4 clavos y tenía los pies cruzados. Se decía que ese modelo, esa imagen había sido tallada por Miguel Ángel y se conservaba en la Catedral de Sevilla. Y en ella se inspira Juan Martínez Montañés para realizar sus imágenes de crucificado, ¿no? Mientras que Gregorio Fernández, digamos, es un escultor menos delicado, más sangriento, vamos a decirlo así, coloca solamente 3 clavos a sus figuras porque de esta manera digamos que el sufrimiento es mayor, ¿no? La inestabilidad de la figura es mucho más acusada, ¿no? Decía yo que los Cristos de Gregorio Fernández suelen ser más sangrientos que el que tenemos aquí, pero hay una característica de este que a mí me gustaría destacar y es lo blanquecino que tiene, el color de la piel excesivamente blanca, que claro, es una figura, porque si nosotros pensamos un poco en lo que nos dice el Nuevo Testamento, es una figura que había sido terriblemente maltratada, ¿no? Había perdido gran cantidad de sangre. De hecho, cuando lo crucifican y le dan la lanzada, según dice el Nuevo Testamento, salió agua mezclada con sangre, es decir, había perdido tal cantidad de sangre que ya no quedaba sangre en su cuerpo, con lo cual al no quedar sangre el color de la piel cambia y cambia a un color blanquecino o incluso como el Cristo de las Injurias en Zamora, que a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, porque el Cristo de las Injurias es una obra del siglo XVI y esta es del siglo XVII, ¿no? Pero un color verdoso, verde claro, ¿no? De una figura que tiene el cuerpo completamente amoratado porque ha perdido toda la sangre, ¿no? Pero aquí podemos apreciar perfectamente el color blanquecino que tiene la piel la talla del Cristo y que tendría relación con todo el relato evangélico, ¿no? Porque la mayoría de los artistas trataban muchas veces de ser fieles o bien a lo que decía el Evangelio o bien a las noticias que ellos tenían de estudios médicos o bien de elementos que se habían utilizado durante la pasión o que se ponían de moda en un momento concreto para la iconografía de las figuras. Pues hablabas del tono de piel, ya que va a pasar o está pasando por donde está pasando, a punto de entrar en la calle de la Compañía, está en la zona en la que vivió don Miguel de Unamuno, en la zona en la que don Miguel de Unamuno vivió pues salidas procesionales parecidas seguramente a esta. Recordamos esos versos del Cristo de Velázquez, esa obra mayúscula de la lírica castellana, que precisamente incide en la blancura, ¿no? Que decía don Miguel: blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la Luz, del sol vivífico,
blanco tu cuerpo al modo de la luna, que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada, vagabunda tierra. Ya decidíamos en que es un Cristo efectivamente muerto. Ahí veíamos esa imagen que nos muestra con todo detalle, y es un primer plano que aguanta muy bien la talla, lo cual dice mucho de ella. Sobre esa blancura, un pequeño detalle que demuestra la devoción que hay por esta imagen, que está colocada dentro de la capilla durante el resto del año en uno de los muros de la capilla de la Veracruz. No lo podemos apreciar en la transmisión, pero en los pies esa blancura ya hasta desaparece y se convierte solo en madera. Bueno, pues esa complicada siempre combinación de la devoción y la conservación de la imagen, que por supuesto no está mal conservada, está bien conservada, pero si alguien se acerca durante el año a la capilla, pues verá cómo en los dedos de los pies pues se nota ese pasar de manos con promesas, con peticiones, con agradecimientos hacia la imagen, que hace que vaya perdiendo la policromía en esa parte que los devotos pues más tocan. Aquí en esta magnífica imagen que estamos viendo, pues de manera auténticamente privilegiada, el paso del Santísimo Cristo de los Doctrinos, justo además por la calle que lleva el nombre de los Doctrinos, que es una bocacalle que parte de la compañía. Podemos fijarnos en varios detalles. Uno de ellos es el paño de pureza que comentabas, en una particular forma en aspa, y luego otro es ese Gólgota que se reproduce, pues como decía Abraham, con unos cuantos cardos, unas espigas y una calavera. Sí, es una tradición que no se encuentra escrita en el Nuevo Testamento, que cuenta que cuando Adán, el primer hombre, fue enterrado, pues se le colocó una semilla en la boca, y de esa semilla nació un árbol. De ese árbol se fabricó la cruz en la cual fue crucificado Jesucristo, y cuando Jesucristo es crucificado, con el peso de su cuerpo empuja la calavera, el cráneo de Adán hacia afuera, y entonces sale. Podemos encontrar en muchas ocasiones ese cráneo representado al lado de la cruz, ¿no? También un poco es un significado de lo que es el Antiguo Testamento, la vieja vida, y el Nuevo Testamento, ¿no? La nueva vida, porque el momento de la muerte de Jesucristo es el momento en el cual se abren las puertas del cielo y comienza una nueva vida para todos los católicos, para todo el mundo en realidad. Entonces, pues está representado, ¿no?, lo que es ese Dios del Antiguo Testamento y el nuevo Dios, ¿no?, la nueva alianza representada a través de la muerte de Jesucristo, que hace que el cráneo de Adán con su peso salga hacia afuera, ¿eh? Bueno, ya digo que esto es una tradición, no es algo que esté escrito, pero que sí se suele ver en muchos Cristos o en muchas representaciones de Cristo crucificado. Ahí está el Cristo de los Doctrinos subiendo la cofradía de la Veracruz en la calle de la Compañía, y justo esa primera calle que ven ustedes asomar a mano izquierda es la calle de los Doctrinos, porque parece ser que este Cristo procede de una institución de doctrina y que de ahí tomó su nombre. Luego, por distintos avatares, pues acabó engrosando el amplio patrimonio de la cofradía de la Veracruz. Y decía yo, Abraham, que si hablamos de rincones cofrades, de puntos, de espacios con una especial vinculación con la Semana Santa, es imposible que nadie deje de emocionarse disfrutando este inicio de su vida por la calle de la Compañía. Lo escuchábamos en la semana pasada en el pregón, en el brillante pregón que Luis Felipe Delgado
ofreció sobre, bueno, para anunciar la llegada de la Semana Santa de Salamanca, en el que elogiaba también ese marco, y pues la calle de la Compañía, sin ser la única, sí que es un poco la insignia de la Semana Santa de Salamanca, porque es una calle, bueno, pues donde esa piedra dorada nuestra pues hace un efecto especial, ¿no?, al paso de las procesiones, con todos los muros de diferentes construcciones de una época gloriosa de la ciudad. Bien, pues precisamente sobre la calle de la Compañía, decía Miguel de Unamuno, dejó escrito: la ciudad de Salamanca, y en ella muy especialmente la calle llamada de la Compañía, parece un escenario secular, en piedra de oro, para las representaciones anuales del drama de la Pasión y Acción de nuestro Señor, que es el fondo de la historia que no pasa sino queda. En estas representaciones se han recreado generaciones de salmantinos. Efectivamente, ese silencio, esa esquina del convento de las Madres Agustinas, el convento de la Madre de Dios, la iglesia de San Benito, la propia clerecía, la casa de las Conchas, parece, como decía Rafa, un teatro fastuoso, pero a la vez sencillo, en el que una apuesta o una orientación sobria y austera y silenciosa y penitencial, como la de este Cristo muerto que va por la calle proyectando su sombra sobre esas paredes doradas, en lo que es sin duda una estampa pues viva de la Pasión, no desentona en absoluto. Pues no desentona absolutamente nada, y encierra gran parte de la historia de la ciudad de Salamanca, en un lugar prácticamente que sirve para unir digamos los dos focos más importantes que tenía la ciudad y donde decidieron asentarse muchos de los nobles que vivían en la misma. Me refiero al foco universitario por un lado y a lo que era el antiguo mercado central de la ciudad, que estaba en la Plaza Mayor. Es decir, digamos que paralelamente a estos dos lugares se desarrollaba esta calle, ¿no?, donde como tenemos varios palacios, tenemos una gran iglesia y tenemos pues el ambiente universitario con la Universidad Pontificia que se construyó, el grandísimo edificio de la Universidad Pontificia que se construyó a lo largo del siglo XVII, ¿no? Y una vez que finaliza la calle, pues tenemos acceso a toda la parte más antigua de la ciudad, ¿no?, con la zona universitaria, la fachada de la universidad y la primera universidad que tuvo Salamanca, que en realidad fue la catedral, no las catedrales, y en concreto la catedral vieja, antes de la construcción del edificio principal que conocemos ahora. Bueno, pues de esa manera tan sencilla, tan justa, tan escueta en gestos y en sonidos, José Manuel Pascua González pone de nuevo en marcha el Cristo de los Doctrinos. Ese es el caminar, ese es el inicio de una especie de subida de la Compañía en pos de ese colegio del Espíritu Santo, esa clerecía que en cierto modo en días de fe y de expresión religiosa, pues nos evoca la subida al Gólgota, ¿no?, el propio Calvario de Jesús ahora. Veremos también un pequeño crucificado que porta un hermano a lo largo de la procesión, que tiene, bueno, es una pequeña reproducción a menor escala del Cristo de los Doctrinos, que tiene la particularidad de que está clavado sobre una cruz verde, y es una talla del siglo XIX, que forma parte, bueno, pues de ese gran patrimonio que a mayores de las tallas que van sobre los pasos, pues tiene la Veracruz, que tiene incluso muchísimo más patrimonio del que vemos en la procesión. Solo en esa capilla en la que tiene su sede canónica, pues muestra esa riqueza que encierra esta hermandad, que está también vinculada además con su sede es un convento de clausura, el de las Esclavas del Santísimo, postradas durante todo el año adorando el Santísimo, que es precisamente el motivo de esta procesión, que va a caminar hasta la Catedral Nueva de Salamanca para cada uno de los cofrades en parejas se postre también ante el Santísimo
en un tiempo en el que tardan en llegar hasta allí. Uno dirá precisamente alabado sea el Santísimo Sacramento y el otro responderá sea por siempre bendito, alabado. El convento de las Madres Agustinas sirve ahora de telón esa esquina. Ya decía que cada vez que hay un flash, cada vez que hay una iluminación, la propia iluminación de la calle, la propia iluminación natural, que es la que estamos disfrutando en esta retransmisión, ya lo hace, pero el juego de sombras de esa cruz en la pared realmente es casi imposible permanecer al margen de lo que se nos ofrece delante de los ojos. Sí, por eso esa emoción, ¿no?, que sientes al paso del Cristo de los Doctrinos y ahora mismo delante de Nuestra Señora de la Amargura, que estamos viendo cómo está avanzando entre la Iglesia de la Purísima y el Palacio de Monterrey. Nuestra Señora de la Amargura, Bran, que ya apuntabas que es una incorporación posterior al inicio de esta procesión del Lunes Santo, cuando se organiza desde el año 85 por la Veracruz, solo sale con el Cristo de los Doctrinos. Luego sí que las hermanas de la cofradía tienen interés en poder portar una Virgen y bueno, se busca en el patrimonio amplio y se encuentra esta talla. Creo no equivocarme en las fechas, hablo un poco de memoria, que es en el año 91 en el que se incorpora esta imagen, que además en el año 2000 pues sufrió una gran renovación, se modificó la policromía, se ha buscado siempre el irla dignificando lo máximo posible y de hecho hoy el gran estreno de la procesión es precisamente la vestimenta de la Virgen, que estrena tanto su manto como la saya, un manto de terciopelo negro, una saya de brocados y unas tocas que son un regalo de miembros de otra hermandad. Esa situación bonita, ¿no?, de unión y de comunión entre hermandades, pues las tocas que rodean el rostro de esta Virgen, de Nuestra Señora de la Amargura, son un regalo de 3 hermanos de la Hermandad de Jesús Flagelado. Motivo, todo desencadenado a raíz de que el año pasado esa hermandad pues cumplió un siglo de la primera serie profesional, no de esa hermandad, sino de su imagen, y acudió a la Veracruz en recuerdo y fruto de aquello, pues este regalo para Nuestra Señora de la Amargura, que vemos portada por un turno únicamente compuesto por mujeres. En este caso, si en el Cristo hablábamos de 44, en este caso son 32. 32 hermanas de paso, 32 hermanas cargando con esta imagen de Nuestra Señora de la Amargura, que tampoco será la única vez, que igual que a la cofradía de la Veracruz todavía le queda por delante una intensa Semana Santa, especialmente con ese Viernes Santo recuperado bajo su total organización, con la novedad del acto del descendimiento el Viernes Santo por la tarde en vez de por la mañana, como se venía realizando, y luego la procesión del entierro, y en esa procesión precisamente volveremos a ver esta talla incorporada en este caso en otro conjunto. Curioso que los dos pasos que vemos hoy por separado, el Santísimo Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura, desfilando a unos metros de distancia cada uno, ¿no?, en pasos independientes, formarán junto con San Juan y la Verónica un conjunto en esa procesión del Santo Entierro de la Cofradía de la Veracruz en la tarde del Viernes Santo. Es curioso lo que comentabas antes sobre la incorporación de la mujer a las diferentes cofradías, cosa que, si no recuerdo mal, no sucedió hasta el año 1973 y fue la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz la primera cofradía que incorporó mujeres que poco a poco fueron ganando peso en las diferentes cofradías y bueno, pues que digamos exigieron lo que para ellas era un derecho también,
que era poder cargar sus propias imágenes, ¿no? Y con el esfuerzo que supone para ellas realizar esta carga, o sea, este esfuerzo físico que supone cargar con la Virgen, yo creo que ven cumplido un deseo, no solamente en la cofradía que está desfilando hoy por las calles de Salamanca, sino en otras cofradías salmantinas que también han incorporado imágenes de la Virgen que son portadas por las hermanas de carga de las diferentes estaciones de penitencia. Es cierto que, bueno, históricamente algunas casos de la Congregación del Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias había secciones, digamos, femeninas o agrupaciones de hermanas o de cofrades, pero la Hermandad del Amor y de la Paz es la primera que, según renovación de sus estatutos, además en ese momento recién aprobados, incorpora a las hermanas como miembros de pleno derecho, lo cual fue un paso sensacional de la Semana Santa en toda España, que partió de Salamanca. Y es un proceso que en Salamanca se dio de una forma muy natural. Hemos visto, bueno, y todavía continúa, y en otras ciudades en que, bueno, pues a veces surgen fricciones por la incorporación de la mujer. En Salamanca nunca hubo esa problemática a raíz de como decís, la salida de la fundación de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. La mujer se comienza a incorporar a las diferentes cofradías y está plenamente integrado hoy en día. Prueba de ello es que ya hemos tenido en estos momentos, además hay mujeres dirigiendo cofradías. Precisamente la Congregación de Jesús Rescatado de la que hablas, pues tuvo una hermana mayor, Ana Torrecilla, y la Hermandad del Silencio del barrio de Pizarrales pues ha tenido recientemente una mujer, ha cedido el testigo, Mabel ha cedido el testigo a otra mujer, que es Ana Iglesias, que es la hermana mayor, la única hermana mayor mujer en estos momentos en la ciudad. Y que también era una manera de afirmar su fe, ¿no? Porque hablamos de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, donde recordamos que los hermanos van con la cara descubierta, con un hábito monacal, ¿no? Mostrándose en un momento de mucha dificultad para la Semana Santa en Salamanca, y en la cual a esta gente, principalmente jóvenes, no les importaba, ¿no? Demostrar su fe y decir, oye, mira, aquí estamos nosotros y esto es en lo que creemos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco esa fe, ¿no? Esa manera de vivir la Semana Santa se ha ido, digamos, ampliando a otras cofradías, ha ido llegando a otras hermandades donde las mujeres, pues exactamente igual que los hombres, por supuesto, quieren expresar su fe, expresar su sacrificio y vivir la Semana Santa en paridad. Avanza Nuestra Señora de la Amargura con, bueno, esa especial contención. Aquí no hay ningún gesto que casi que se asume por encima de otro. Todo es un fluir silencioso, austero, una cadencia delicada, sentida, espiritual, utilizar esta palabra. Y vemos aquí una imagen, Rafa, que en este caso tampoco tiene un autor unánimemente reconocido, pero parece que hay más o menos acuerdo en atribuirlo a la mano de Pedro Hernández, que es uno de los escultores salmantinos que más trabajó a mediados del siglo XVII, hasta hace no mucho relativamente desconocido, salvo para unos pocos estudiosos, y ahora empiezan a aparecer algunas inscripciones suyas en la provincia de Salamanca y en algunos otros puntos. Sí, Pedro Hernández es un escultor que trabaja en Salamanca en el siglo XVII. Tenemos localizado varias obras, tanto en alguna de las iglesias de la capital como en iglesias de la provincia, y bueno, pues es un escultor que sigue la escuela castellana. Es decir, antes hacíamos referencia a Gregorio Fernández y es lo mismo. Lo único, yo creo que esta imagen, porque tradicionalmente las imágenes de vestir no eran muy comunes en la escuela castellana, y esta es una de ellas, ¿no? Las imágenes se hacían completamente en madera, se tallaban completas, el cuerpo, vestido, después se policromaban, ¿no? Pero bueno, el tipo de imagen de vestir que nosotros tenemos aquí era más propio del sur de España, era mucho más propio de Andalucía, donde tanto cristos como vírgenes pues tenían tallado solamente lo que eran las manos
manos, la cara y en algunas ocasiones los pies, en el caso de que se pudieran ver. Incluso algunas figuras eran articulables, se podían mover y cambiar de posición los brazos. Por eso esta imagen que tenemos ahora, que vemos su rostro tan delicado ahora mismo delante de nosotros, pues resulta un tanto diferente, ¿no? Un tanto extraña al ser una imagen de vestir. Es un rostro también dentro de esa contención, y a pesar de que estamos hablando de una escultura barroca, es Pedro Hernández, según hemos ido conociendo a través de estudios de Antonio Casaseca, de Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos y de otros autores que se han ocupado de su figura. Un escultor, un imaginero que se mueve entre el manierismo y el naturalismo barroco, inspirado seguramente por Gregorio Fernández, con el que comparte periodo histórico y con el que de hecho compite, parece ser, por la realización de la Inmaculada de la capilla de la Veracruz, ganando al final el escultor gallego instalado en ese momento en Valladolid. Decía que es un rostro, la verdad, de una contención y de una mueca de dolor contenido y de dolor interiorizado, que también resulta conmovedora, especialmente cuando se ve en la calle. Yo creo que combina muy bien con la austeridad que quiere transmitir esta procesión, y una austeridad que es algo también muy común a las procesiones de Castilla y León. Es decir, este es el ambiente de la procesión de Castilla y León. Es decir, esto es lo que nos gusta vivir en las procesiones de Castilla y León, y lo podemos comprobar perfectamente en el acompañamiento de los pasos. Es decir, no existe ni siquiera un tambor que nos indique el ritmo al cual deben caminar, ¿no? Simplemente se anima a la gente a guardar silencio y a reflexionar sobre las imágenes que están pasando delante de nosotros, ¿no? La imagen de Cristo crucificado y la imagen que cualquiera puede meterse en el papel, ¿no? De una madre que sabe perfectamente cuál es el destino de su hijo, pero que indudablemente está rasgada por el dolor al comprobar que su hijo acaba de morir en la cruz. Yo creo que eso es un poco el rostro que nosotros podemos apreciar en esta imagen tan bella, que ahora mismo enfila la calle Compañía. Sí, es una mirada casi que vaga, una mirada un poco perdida, pero no es ese rostro de dolorosa de otras Semanas Santas o de otras manos que pues, más expresivo o una mayor explosión del dolor. Y detrás de ella, caminando, ya al final de este cortejo, que está la presidencia de la procesión, pues camina el conciliario de esta hermandad, al que merece la pena nombrar, don Pedro, porque es capellán también de las monjas de clausura en el que está la Veracruz, y es un sacerdote que ama a esta cofradía, y la cofradía, los cofrades aman a este sacerdote por lo mucho que ha hecho y que sigue haciendo por ella. Un sacerdote al que, por cierto, amamos todos los que hemos tenido la suerte de ser alumnos suyos. Es un sacerdote salesiano que durante bastantes años también tuvo una responsabilidad destacada en el colegio de María Auxiliadora de aquí de la ciudad, además de en otros puntos. Avanza esa imagen de Nuestra Señora de la Amargura, ya decimos, con esa cadencia, esa sinuosidad, escoltada por las velas de los hermanos, y nos fijamos en detalles como ese sencillo pañuelo y ese rosario, insistiendo mucho en lo que comentabas al principio, Abraham, ¿no? Es una salida pensada y explicada desde la oración, a la que se invita a los que están dentro y a los que están fuera. La estética del paso también ha ido variando en los últimos años. Estos dos candelabros de 6 tulipas cada uno que vemos, pues son una incorporación reciente de los últimos 4 o 5 años, y sin embargo no son un ser adquirido nuevo, sino que pues la hermandad lo tenía en su capilla y decidió darle un cambio para aprovecharlos y colocarlos como iluminación para Nuestra Señora de la Amargura, también casi coincidiendo con el momento en que se sustituían unas antiguas cruces negras que portaban en mano los hermanos, y se modificaron para introducir la cera natural, la vela, que no solo es una cuestión puntual de la Veracruz, sino que en general en los últimos años las hermandades de la ciudad han sustituido, para que sus hermanos de fila tan importantes para crear la procesión pues porten
porten durante ella, pues se han venido sustituyendo pues esas cruces o velones eléctricos por cera natural, que en mi opinión pues también contribuye muchísimo a mejorar la imagen de la procesión. Sin duda, porque a sus casas podemos llevar, en este caso, el silencio o la ausencia de sonido, respeto con el que la ciudad recibe el paso de las imágenes sagradas, tal y como anuncian los turiferarios, pero no podemos llevar el olor, pero el olor del incienso y el olor de la cera, desde luego, en un rincón tan pobremente iluminado, tan desnudo como vemos ahora la piedra en esta subida por la calle de la Compañía, también sería interesante que se pueda vivir. Son sensaciones que solo se pueden apreciar en directo. Bueno, vamos a ir despidiendo esta retransmisión después de haber vivido momentos realmente intensos y emotivos. Rafa, desde luego un lunes santo brillante y lleno de emoción, como decía. Pues como hemos comentado, para mí la procesión ha sido la esencia de lo que es las procesiones, de lo que son las procesiones en Castilla y León, y concretamente en Salamanca. Austeridad, sacrificio, recogimiento, silencio, reflexión, todo eso lo hemos podido vivir a lo largo de este desfile procesión. Un desfile que ya hemos comentado en todos sus detalles, gracias, entre otras cosas, a la participación y aportación de Abraham. Abraham, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como decía al principio, por esta invitación. Bien, pues ahí dejamos a Nuestra Señora, a María de la Amargura, camino de la Catedral de Salamanca, en esa cuesta de la calle de la Compañía, escoltada por esa luz de cera de los hermanos de la cofradía más antigua de la Semana Santa de Salamanca, de la Cofradía de la Veracruz. Y hasta aquí la narración de este lunes santo salmantino. Muchísimas gracias por su compañía y sigan viviendo intensamente estos días de pasión.